El Caballero de Plata. Había una vez, un reino distante y olvidado, Cielolus, sofocado bajo el yugo de reinos avariciosos. Los aldeanos sufrían torturas y humillaciones, sus casas eran saqueadas, su dignidad arrebatada. Sus rostros reflejaban un cansancio penetrante y con sus almas quebradas. Ya no podemos más, suplicaban, anhelando un rayo de esperanza. En medio de este desolador panorama, vivía un jovencito de espíritu indomable llamado Raimundo. Un día, mientras deambulaba por el espeso bosque, descubrió un lago de agua cristalina. El lago, a quien Raimundo nombró Azulina, no era un lago como cualquier otro, este era muy especial. Poseía un encanto místico, tenía la capacidad de hablar y pronto se convirtió en el confidente de Raimundo. Azulina escuchaba con atención mientras Raimundo le hablaba de sus días, sus aventuras en el bosque, los juegos con sus amigos y, sobre todo, los problemas que afligían a Cielolus. El lago, movido por las desgarradoras historias del joven, decidió ayudarle. Pero primero, susurró a Azulina, debes aprender las tácticas de batalla y las estrategias para derrotar a los opresores. Raimundo sintió un temor helado en su pecho, pero asintió con determinación. Todos los días, al amanecer, Raimundo se enfrentaba a las corrientes de Azulina, aprendiendo a moverse como el agua, con fluidez y firmeza. Escuchaba las lecciones de Azulina, desde tácticas de combate hasta consejos sobre liderazgo y diplomacia. Cada golpe que daba, cada paso que daba, lo fortalecía más y más. En 2 años, Raimundo se había transformado de un muchacho a un hombre de 18 años, sabio más allá de sus años, ágil y fuerte como un tigre hambriento, con espíritu de guerra y sediento de ganar batallas. Pero a pesar de su creciente fuerza y sabiduría, Raimundo se sentía solo. Los aldeanos se habían limitado solo a permanecer vivos y subsistir bajo la opresión de los reinos invasores. Azulina, sin embargo, tenía una última sorpresa. En un estallido de espuma y luz, le otorgó a Raimundo una armadura plateada brillante que reflejaba el sol, una espada que cortaba el viento, un escudo con el brillo de las estrellas y un ejército de 100 delfines, que al salir del agua se transformaron en hombres guerreros, valientes y armados con arco, flechas y espadas, listos para la batalla y seguir las órdenes de Raimundo, ya su general en comando. Azulina le dice que podía concederle otro recurso para asegurar la batalla, pero tienes que pensar muy bien en ese deseo, ya que sería una gran decisión que le podía asegurar la victoria o una derrota inminente. Raimundo dijo que su victoria estaría asegurada si le otorga una manada de 101 caballos, 100 y que uno de ellos fuera de color blanco, el cual él cabalgaría y representando así la paz y liberación de su pueblo. Con su nueva armadura y su ejército cabalgando, Raimundo marchó hacia Cielolus. Frente a él, los reinos invasores desplegaron un ejército temible de más de 10.000 hombres, imponentes como montañas que daban miedo como la muerte misma. Pero Raimundo no se amedrentó. Guió a su ejército con estrategias inteligentes, golpeando con su espada como un rayo y protegiéndose con su escudo como un muro inquebrantable. La batalla fue intensa, con el suelo temblaba bajo el choque de las espadas, y cientos de lanzamientos de flechas puntiagudas con gritos de guerra llenando el aire. Pero Raimundo y sus valientes guerreros resistieron, su coraje sin igual, su determinación inquebrantable. Al final, después de 6 horas de guerra, el campo de batalla quedó en silencio. Los reinos invasores habían sido derrotados por el ya general Raimundo y su ejército. El alivio inundó a Cielolus. Sus aldeanos, liberados del yugo de la opresión, elevaron a Raimundo a la posición de su rey, celebrando su valentía y sabiduría. Bajo su reinado, Cielolus floreció, convirtiéndose en un reino de paz, prosperidad y justicia. Y siempre en el centro del reino, Azulina resplandecía, un amigo fiel y un recordatorio eterno de esperanza para todos Cielolus. Ahora respondamos algunas preguntas acerca de esta maravillosa historia. ¿Quién es el Caballero de Plata?
El caballero era Raimundo. ¿Qué protege el caballero de plata? A su reino y a su pueblo. ¿Qué le otorga poder al caballero de plata? Su entrenamiento, su sabiduría, su armadura brillante y su espada afilada. ¿Cómo derrotó al enemigo el caballero de plata? Con valentía, estrategia y la ayuda de su ejército. ¿Cuál es el legado del caballero de plata? Liberación y paz para su pueblo.